Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay alguien conectado? Don Brian, don Oscar. Uy, espérate. No, Buenas tardes, profe. sí, Ahora profe. sí, ahora sí les escucho. Hola, hola, ahora sí, profe. Sí, ahora sí los escuchamos, ahora sí nos escuchamos. Mucho problema con el tráfico parece. Muchachos, he estado revisando las pruebas. Debo ser honesto que no he tenido mucho tiempo para revisarlas todas, pero ya a lo menos tengo una en el proceso. Y espero que al resto, así como al alumno que ya le revisé los problemas, ¿verdad? Les haya ido bien, eh, que es la idea, ¿no? La idea es que como dice la señora Sultana, ¿verdad? Nos vaya bien este semestre, ¿no? Yo debería tener corregido todo el set de pruebas a más tardar este fin de semana. Por lo tanto, no se sorprendan si este fin de semana, ¿verdad?, tienen los resultados de la nota. Así que yo diría que con optimismo tener las notas ya el día viernes, el día viernes. No se las prometo antes porque estoy un poco complicado con los tiempos, pero eso, ya, eso con respecto al tema de calificaciones. Solo insistir en que el tema de las máquinas eléctricas y particularmente los transformadores son un tema. Primero son un tema porque ellos participan en todo el proceso de los sistemas eléctricos de potencia. Como indicaba en algunas clases, ¿verdad? En la generación, en la transmisión, en la distribución. eh, Solo hoy en día los transformadores ya no están presentes, así como transformadores propiamente tal, en los dispositivos electrodomésticos, porque hoy en día ya hay otros tipos de fuentes que reemplazan la función del transformador de reducir los niveles de voltaje, como en el caso de, chuta, a ver, vamos viendo las soldadoras eléctricas, por ejemplo, ¿ah? Soldadoras eléctricas que eran transformadores. En el caso de los televisores, para reducir el voltaje de entrada a voltaje corriente continua, porque finalmente funcionan en corriente continua y con niveles bajos de voltaje, ¿verdad? También se usaban transformadores. Bueno, ya hoy en día eso ya no es así. Hoy en día hay fuentes electrónicas que reemplazan a los transformadores en todo tipo de aplicaciones, llámense microondas, todo equipo que consuma la energía en forma de corriente continua. Y toda la electrónica consume la energía en forma de corriente continua, pues, toda la electrónica, por lo tanto, y a bajo voltaje, y además a bajo voltaje, por lo tanto, para reducir la corriente, para reducir el voltaje, y por otro lado, transformar la alterna continua, ¿verdad? Está la famosa fuente, denominada las famosas fuentes switching, ¿verdad? O fuentes conmutadas, que son las que generan, por un lado, la transferencia de alterna continua y la reducción de los voltajes. Bien, dicho lo anterior, ¿verdad? No dejar de lado los transformadores porque van a ser máquinas que van a permanecer muchísimo tiempo. Están desde que partió la historia de la electricidad, ¿verdad? Y van a seguir per se por muchos años más funcionando y estando operativos. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a entrar a hablar ahora de el siguiente capítulo, que es el capítulo que nos va a concertar, que es el capítulo de las máquinas de corriente continua, ¿no? Máquinas de corriente continua. No sé si están viendo mi presentación, muchachos, ¿la ven o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto, muchachos. Máquinas de corriente continua. Eh, Cuando iniciábamos el curso de las máquinas eléctricas,
yo mencioné, ¿verdad? Y no olvidemos en esta clasificación que cuando hablamos de máquinas eléctricas, cuando hablamos de máquinas, ¿verdad? La clasificación de las máquinas, ¿verdad? Se clasifica fundamentalmente en las conocidas como máquinas estáticas, donde acabamos de revisar el caso del transformador, ¿ya? Y el caso del autotransformador como una extensión del transformador, y en la otra arista de las máquinas eléctricas están las máquinas dinámicas o rotatorias, ¿ah? Máquinas dinámicas o rotatorias. En esta, ¿verdad? Todo el proceso de transformación, desde la energía de entrada hasta la energía de salida, ¿verdad? Es estático, o sea, se hace o se realiza a través de un dispositivo que solo juega con las transformaciones de energía, ¿ya? Sin mover, sin desplazarse ningún objeto. En cambio, acá, en las máquinas dinámicas o rotatorias, que son todo un tema, ¿verdad? Absolutamente presente y futuro. La electromovilidad viene fuerte, ¿ya? A pesar que las apuestas dicen de que los autos, ¿verdad? A futuro van a ser eléctricos, ¿ya? Para uso diario, ¿no? Y para uso industrial van a ser híbridos, ¿ah? Esto para uso industrial. Entonces, cuando hablan de uso híbrido, ¿verdad? Va a ser un auto que va a ser eléctrico, ¿verdad? Y va a tener un combustible, qué sé yo, por ejemplo, hidrógeno, ¿no? Con lo que se está, con lo que se está trabajando ya en tecnología. Entonces, en el uso diario, ¿verdad? Autos eléctricos, ¿verdad? Y en el uso más de fuerza y en el uso de mayores distancias, ¿verdad? Autos que van a ser híbridos, que van a tener la función eléctrica y también van a tener la función de utilizar un combustible. Lo más probable, chiquillos, es que cuando hablemos de autos híbridos o de tecnología híbrida, es que los motores de tracción sean siempre eléctricos y el combustible sea utilizado para generar energía, que es lo que se utiliza como tecnología en las locomotoras diésel, por ejemplo, las locomotoras que usan ferrocarriles. Diésel, ¿verdad? El diésel es un generador, imagínense una locomotora inmensa, ¿verdad? Tiene un generador de corriente continua, el cual es movido por un motor diésel, ¿verdad? Y este generador, ¿verdad? Le manda energía a los motores, que son los que mueven el tren. Por lo tanto, el desplazamiento de este tren, a pesar de ser autónomo, es eléctrico, pero, ¿verdad? Utilizando energía fósil para generar energía eléctrica. Por lo tanto, en este otro caso, ¿verdad? Si vamos a tener un híbrido, lo más probable es que en este híbrido haya un generador, un grupo motor generador, el cual va a generar la energía, ¿verdad? Para que los motores eléctricos que están en las ruedas de los vehículos sean los que sigan haciendo el desarrollo de, la transformación en energía mecánica. Bueno, entonces estamos en una tecnología que, que ha estado los últimos 100, 150 años, ¿verdad?, en el rubro industrial y donde además, ¿verdad?, a nivel doméstico tiene tantas aplicaciones y hoy en día la electromovilidad, muchas, ¿ah? Infinitas aplicaciones. Bueno, dentro de las máquinas rotatorias, ¿verdad?, de las máquinas rotatorias, ¿verdad? Tenemos la gran familia de las máquinas de corriente directa o denominadas corriente continua, ¿verdad? Y las máquinas de corriente alterna. Ahora nos vamos a dedicar en esta parte, en este segundo capítulo, a las máquinas de corriente continua, ¿ya? Máquinas de corriente continua. ¿Qué podemos decir de las máquinas de corriente continua? ¿Qué son las máquinas de corriente continua? Máquinas de corriente continua. Máquinas de corriente continua. Diríamos que la gran clasificación de las máquinas de corriente continua son dispositivos, donde este es el dispositivo, donde esta es la energía 1, y esta es la energía de salida, energía 2. Si la energía 1 es mecánica, la energía 2 es eléctrica, por lo tanto, cuando tenemos esta situación, ¿verdad? Vamos a hablar que estamos en presencia de un
generador. Si la energía 1 de entrada es eléctrica y la salida o la energía es mecánica, vamos a hablar en esa situación de un motor, ¿ya? Motor. Particularmente las máquinas de corriente continua, ¿y por qué hablo de máquinas de corriente continua? Ya, súper importante, aquí estoy hablando de máquinas de corriente continua. Porque dependiendo del tipo, de la naturaleza de la energía que esté entrando a la máquina se va a comportar como generador o si la naturaleza de lo que está entrando, ¿verdad?, es de naturaleza eléctrica, lo que salga va a ser mecánico, si lo que entra es mecánico, la salida va a ser eléctrica. Por lo tanto, si la energía de entrada es eléctrica, ¿verdad?, y la salida es mecánica, hablamos de motor. Si la entrada es mecánica y la salida es eléctrica, vamos a hablar de generador, ¿ya? Pero en síntesis, la máquina va a ser exactamente la misma. O sea, la primera particularidad que tienen las máquinas de corriente continua es que son, muchachos, reversibles, o sea, pueden funcionar como generadores o pueden funcionar como motores. Es decir, el generador, ¿verdad? O el motor de corriente continua puede o va a ser la misma máquina, no va a ser una máquina distinta. Evidentemente que cuando estemos en presencia de un grupo generador, ¿verdad? Yo voy a tener acá la máquina convertida en generador y tendré que tener una fuente de energía mecánica, o sea, voy a tener que tener un motor que va a darle el movimiento para que el proceso que yo obtenga acá, ¿verdad?, sea energía eléctrica. ¿Se fija? O sea, la particularidad del generador es que tengo que tener una fuente de energía mecánica. Esa fuente de energía mecánica puede ser un motor diésel, puede ser una turbina hidráulica, puede ser una turbina a gas, puede ser una turbina eólica, ¿verdad? No importa cuál es el origen de la energía mecánica, no importa. Puede ser eléctrica, perdón, puede ser diésel, puede ser hidráulica, puede ser el viento, ¿verdad? Puede ser el vapor, qué sé yo, ¿verdad? Pero el producto, el proceso final, ¿verdad? Energía eléctrica generador. Y al revés, la misma máquina, o sea, este mismo equipo, ¿verdad? Ahora yo invierto la energía eléctrica, la inyecto para acá, ¿verdad? Y acá saco como producto energía mecánica y la convierto en un motor. Por lo tanto, la primera gran particularidad, grábensela a fuego, muchachos, es que la máquina de corriente continua es una máquina reversible, sirve para funcionar como generador o para funcionar como motor. La misma máquina, no es distinta, ¿ya? Ejemplo, un motor de corriente alterna, un motor monofásico de inducción, solo es un motor monofásico de inducción, no es un generador monofásico de inducción, no sirve como generador. ¿Ya? Se puede adaptar para que genere alguna suerte de generación, pero no es su propósito, ni la eficiencia va a ser la de un generador. En cambio, en el caso de las máquinas de corriente continua, son absolutamente reversibles. O sea, imagínense ustedes que la locomotora, ¿ya? Imagínense ustedes que la locomotora, cuando va en descenso, ¿qué es lo que se hace con el motor que está aquí? ¿Qué es lo que hace con el motor que va acoplado a la rueda? Este motor se convierte en un generador, y la generación que está llevando a cabo en este caso, ¿verdad?, la energía potencial, porque tiene que irse frenando la máquina para poder detener la pendiente, ¿verdad? Pasa a generador y la energía que está produciendo como generador, ¿verdad? Estos aparatitos lo tiran a un banco de resistencia, o sea, la energía se quema en las resistencias y se disipa en forma de calor. Entonces, ¿cómo se frenan estos motores? ¿Verdad? ¿Cómo se frenan nuestros motores, verdad? Invirtiendo el proceso de motor a generador, aprovechando la energía cinética y la velocidad que lleva el equipo, el móvil, el tren, lo que sea, ¿verdad? Y se toma esta energía y se mete a este banco de resistencia que comienza a quemar. Empieza a transformar la energía cinética, la energía mecánica que tiene este proceso, ¿verdad? Lo empieza a convertir en calor y por lo tanto la máquina se va deteniendo. Este es el mismo principio de freno que tienen los motores de la gran minería del cobre, ¿ya? Que también, ¿verdad?, son máquinas de continua
que en los procesos de tensión, en los procesos dependientes para poder detener el motor, se pasa el motor a la condición de generador, ¿verdad? Y se comienza a quemar la energía cinética que lleva el móvil. Toda la energía de desplazamiento que lleva, ¿verdad? Lo empieza a quemar en bancos de resistencia. Bueno, esa es una de las primeras condiciones o de las primeras situaciones que tenemos con las máquinas de corriente continua, que son reversibles. Vamos a comenzar a hablar, ¿ya? Vamos a comenzar a hablar inicialmente de la máquina de los motores de corriente continua. Ahí le falta una N. Máquinas de corriente continua. Ya vamos, pero todo lo que digamos, el punto de vista constructivo, va a ser virtualmente o tácitamente idéntico desde el punto de vista de la generación. Bueno, como máquina de corriente continua, explicitándonos puntualmente con respecto a los motores de corriente continua, ¿ya? La clasificación de los motores obedecen a estas 4 clasificaciones fundamentales. Serie, ¿ya? Motores serie, motores Chan, ¿verdad? Motores de excitación separada y motores compound. Este es un serie, este es un paralelo. Motor paralelo, este es una excitación separada, es tal cual, y un compound es un serie-paralelo. ¿Ya? En realidad, entonces, los motores son fundamentalmente serie o paralelo, y tenemos el motor mixto, que es un serie y un paralelo. Ya vamos a ver en qué consiste cada uno. Por lo tanto, esta es la clasificación, lo estoy viendo para motores, pero es exactamente igual en el caso de generadores serie, generadores paralelos, generadores de excitación separada, generadores serie paralelo o compound. Aspectos constructivos, aspectos constructivos, que aquí esta imagen no nos divierte mucho. Bueno, aquí, ¿verdad? Al aspectos constructivos de un motor de corriente continua, algunos antecedentes de tipo general de los motores continua. De partida, hay una parte, esto que está aquí, ¿verdad? Esto es, de este aquí se llama inducido, este es el inducido. Inducido. Es el inducido, también conocido como armadura, inducido o armadura. ¿Qué es esto que está aquí? Este es el rotor, o sea, físicamente este es el rotor de la máquina, rotor. ¿Ya? El rotor es la parte que va a girar en el motor, es la parte que va a girar. Y la particularidad que tienen los inducidos, ¿ya? Los inducidos de los motores de corriente continua es que están bobinados. Aquí hay bobinas, ¿ya? Aquí hay bobinas. Y esto va a girar, esto va a rotar. Entonces, yo voy a tener que tener un sistema para poderles entregar una corriente para que se genere en las bobinas de este inducido, de esta armadura, se genere, ¿verdad? Flujo magnético, aquí se va a producir, entre comillas, flujo magnético del rotor, que va a interactuar con el flujo magnético del estator, ¿ya? Y por efecto de la alineación de los pares magnéticos, ¿verdad? Se va a producir un efecto par, un efecto de movimiento, un efecto de desplazamiento. Bueno, para transferirle la corriente, ya desde la parte estática del motor hacia la parte rotatoria, se usa esto que está aquí, estas cosas que están aquí. Todo esto se llama sistema colector, completito. O sea, esta cosa que está aquí, ¿verdad? Y cada uno de estos segmentos, porque este colector, que es como un anillo de varios segmentos, ¿verdad? Esos segmentos se llaman delgas, ¿ya? Se llaman delgas. Aquí hay un motor, ¿verdad? O la representación de una bobina o de una espira. Al final, una bobina son muchas espiras, ¿verdad? Pero aquí está como una representación básica de una bobina, cómo, cómo se le ingresa, cómo se le inyecta corriente desde la parte estática, esta es la parte estática del motor, ¿verdad? A la parte rotatoria, esta va a girar. Bueno, estas son las delgas, y las delgas están montadas sobre el eje, están montadas aquí, físicamente. Entonces, en este caso de esta espira, única espira de nuestro motor,
¿verdad? Uno de los terminales de la espira están a la delga número 2 y la otra, ¿verdad?, está a la delga 1. Y si ustedes se fijan, sobre las delgas, sobre todo esto se llama colector completito, todo este es el colector, ¿ya? Sobre este colector, sobre estas delgas apoyado, ¿verdad? Hay dos carbones, estos son carbones. Carbón es un material blando. ¿Qué es carbón? En realidad es un carbón de bajo nivel de dureza, ¿verdad? Que hace contacto físico con la delga, que es normalmente de una lesión de cobre, de tal manera que al hacer contacto le inyecta, le pasa corriente. Y por acá, ¿verdad?, le saca la corriente. Si es positivo, ¿verdad?, por acá ingresa, por acá sale, según el sentido convencional de la corriente. Entonces, yo voy a tener esta parte de la espira en positivo y esta parte de la espira va a ser negativo. La corriente va a dar esta vuelta. Ya va a entrar, va a dar la vuelta por acá, ¿verdad? Y va a salir a través de esta otra lado de la espira. Noten ustedes que por otro lado, ya esto al ir girando, esto va girando, va dando vueltas. Entonces la posición 1, ¿verdad? Aquí se desplazó un cuarto de vuelta, ¿ya? Y al desplazarse un cuarto de vuelta, se fijan, ahora se ubicó en esta zona, ¿ya? Y la delga número 2, al desplazarse, ¿verdad? Un cuarto de vuelta, ¿verdad? Ahora quedó la posición que está acá abajo. Y los carbones quedan en una zona neutra aquí. Los carbones quedan en una zona neutra. Y al quedar en una zona neutra, la corriente que pasa por esta espira, ¿verdad?, es cero. En esta zona, aquí, esta se llama zona de conmutación, cuando la delga queda entre dos campos o entre dos delgas, ¿ya? Y después, ¿verdad?, al dar un cuarto más de vuelta, noten ustedes que la posición 2, que estaba originalmente al positivo, perdón, al negativo, ahora, ¿verdad?, pasó al positivo, ¿verdad? Y el 1, que estaba al positivo inicialmente, ¿verdad?, al dar media vuelta, ahora quedó, ¿verdad?, conectado al negativo. Es decir, siempre, fíjense en un detalle, siempre la corriente que va a circular por este lado de la espira, siempre va a ser en ese sentido, siempre. No importa qué lado de la espira esté enfrentando este sector, siempre va a ser positivo acá o va a ser de entrada en ese sentido y de salida por este otro lado. ¿Cómo se consigue esto? Fundamentalmente, ¿verdad?, a través de este sistema colector que va produciendo una conmutación de la polaridad en la espira. Eh, Aquí hay otro corte, aquí hay otro corte de un motor. Este es el estator, ¿ya? Este es el estator. Estas son las bobinas de campo, estas que están aquí. Ya, estos son los polos, las bobinas de campo. Estos son los polos magnéticos. Aquí están los polos magnéticos del motor. Esto que está aquí afuera es la armadura del motor, que es la cubierta externa. ¿Ya? Aquí tenemos el eje del rotor, aquí tenemos los bobinados del rotor. Los bobinados del rotor están dispuestos en este núcleo magnético ranurado. Aquí hay una ranura y la bobina uno las va metiendo dentro de las ranuras. Y las bobinas uno las va conectando a estos segmentos. Aquí están las delgas. ¿Ah? Cada uno de esos segmentos que se ven ahí, ¿verdad?, separados, es una delga. Y sobre esa delga descansa el carbón. Y cada uno de estos terminales, ¿verdad?, es una conexión de las bobinas que están acá, ¿ya? Que es para producir el efecto de conmutación, lo que está aquí. Eh, Aquí hay una visión, ¿verdad?, más macro. Aquí está representado esquemáticamente, este es el rotor, o sea, esta es la armadura, ¿verdad? Y esto que está aquí, ¿verdad?, es el campo. Ese es el campo que está ahí, el campo. Representado en este caso por un imán permanente. Entonces, el imán permanente, ¿verdad?, que son las bobinas, o es el campo magnético, ese que está ahí, ¿verdad? Y la armadura estas son el sistema colector, ahí están los carbones. ¿Ya? Ahí están representados los carbones que le están pasando corriente a la bobina del rotor. Y esta está siendo alimentada, ¿verdad?, por una fuente externa, que en este caso, ¿verdad?, es una fuente de corriente continua. Bueno, esquemáticamente, ¿verdad?, así es un motor de corriente continua, y no solo un motor, sino que una máquina de corriente continua, porque todo lo que digamos para el motor es válido para el generador. Aquí un corte ya más específico de cómo son las delgas. Las delgas en realidad son esa es la forma de una delga, miren, ya eso que está ahí, ¿verdad?, va metido ahí como a presión en ese lugar y por lo tanto se van colocando
cada uno de estos segmentos, ¿verdad? Se van poniendo uno al lado de otro, obviamente que en una disposición cilíndrica, de tal manera de que esto mantenga el efecto cilíndrico, ¿verdad? Son prensados estos elementos para que permanezcan fijos en el lugar, ¿verdad? Y para que presenten una superficie, porque aquí se van a mover carbones, aquí va a haber un movimiento, ¿verdad? Un roce del carbón con la delga aquí, ¿verdad? Es donde se va a conectar la bobina, por lo tanto, para que el roce entre el carbón que va a posicionarse en esta zona encima de la delga no genere altibajo, no salte, ¿verdad? Normalmente estas delgas van a torno y se le hace un torneado, o sea, se deja una superficie lo más pareja posible aquí. Ahora, la separación entre delgas se va colocando un material aislante, una mica o otro objeto, normalmente se les ponía mica, para irlo separando eléctricamente, porque esta delga, de la delga que siga, de la que sigue, están todas aisladas entre sí, ¿ya? Bueno, aquí hay otra figura, ¿verdad? Del sistema de delga, del colector. Fijan, ahí está el colector, ahí están las delgas, así es como están ubicadas físicamente en la máquina, ¿verdad? Y esta es la zona donde se va soldando la bobina se solda aquí. Ya, esto normalmente se solda con soldadura de estaño, se coloca tiene como una hendidura, se mete el conductor, ¿verdad? Y se le pone soldadura encima y se va soldando. Y el conductor, para que quede rígido, ¿verdad? Se coloca aquí un embarrilado, ahí hay un embarrilado como de cáñamo o de un material similar que se embarrila todo eso para que el conductor que está llegando aquí, ¿verdad?, quede protegido mecánicamente y no se abra cuando este objeto esté girando, ¿verdad?, a altas velocidades. Aquí otra vista donde está el sistema colector. Aquí están los carbones que yo le mencionaba, ¿verdad?, posicionados sobre los colectores. Y aquí, ¿verdad?, la imagen de un carbón que está afuera, ¿verdad? Es un carbón. Físicamente, ¿verdad?, es un elemento hecho de grafito, ¿ya? Y aquí está el conector donde uno lo conecta a la fuente de energía. Aquí está el rotor, perdón, el estator de la máquina. Aquí están los campos, ¿tá? Ahí están los campos o los polos. Súper característico en las máquinas de corriente continua es que uno ve polos. Uno en la máquina de corriente continua ve bobinados sobre polos. Aquí hay un polo, aquí hay otro polo, ¿ya? Aquí hay otro polo, ¿ya? Y aquí hay otro polo. Los bobinados de los motores de corriente alterna no son así. O sea, los de continua tienen polos, polo 1, polo 2, polo 3, polo 4. O sea, esto es una máquina de dos pares de polos de partida. Una máquina de corriente alterna, los polos están todos traslavados, todos los bobinados van traslavados. Por lo tanto, es muy difícil poder visualizar externamente, ¿verdad?, la presencia de los polos. Bueno, este es el estator, en el estator está el campo de la máquina, ¿verdad? Y este es el rotor, aquí está el sistema colector, ahí están las delgas, ¿verdad? Y aquí están los bobinados de la armadura, están metidos en las ranuras del núcleo magnético del rotor que tiene hendiduras y los bobinados van metidos entre medio de las hendiduras. Y para evitar que por la fuerza centrífuga estos bobinados salgan disparados hacia afuera, ya la forma que tiene que tiene esa perforación es más o menos algo así, ¿ah? Es como algo así, ¿ya? Algo así. De tal manera que la bobina, el conductor uno de la bobina lo pasa por acá, ¿verdad? Y da la vuelta, ¿verdad? Y después da la vuelta muchas veces. Y aquí normalmente para evitar que esto se escape, ¿verdad? Se colocaban unos sellos, inclusive como unos tacos de madera aquí. Ya se colocan en este lugar para que la bobina no salga, no abandone esta ranura, ¿ya? De tal manera que quede como prisionera dentro por efecto de la fuerza centrífuga, porque el motor gira a 1500, 2000, 3000, 4000 revoluciones por minuto y lo que va a pasar es que las bobinas van a tender a abrirse. Bueno, y eso, ¿verdad? Evita, o sea, esto que se coloca acá encima, ¿verdad? Evita que la bobina se arranque, se salga por la ranura hacia afuera, ¿ya? Alguna de las características que tienen las máquinas de corriente continua, ¿ya? Bueno, aquí hay una máquina, ¿verdad?, que tiene más de un par de polos, tiene tres polos, fíjense, tiene tres polos, ¿verdad?, sobre el sistema colector. Normalmente cuando eso ocurre, estos son motores de alta potencia. Entonces, para que no toda la corriente que está entrando a la armadura
pase solamente a través de un carbón, ¿verdad? Se pone más de un carbón en paralelo. Entonces aquí tengo 1, 2, tengo como 3 carbones en paralelo, ¿verdad? Y por otro lado voy a tener exactamente lo mismo, 3 carbones en paralelo que le van a estar pasando la corriente a la armadura. Bueno, todas esas son tecnologías, ¿ah? Aquí una vista, ¿no es cierto? Ahí está clarita la delga, ¿se fijan? Ahí arriba el 1 dice que el polo principal, ¿ven? Estos son unos polos de conmutación. Hay un fenómeno que ocurre en corriente continua eh, que se llama desplazamiento del punto cero y para eso se usan estos interpolos que no los vamos a revisar mayormente nosotros porque eh, primero las máquinas de corriente continua van en retirada. Probable que nos encontremos con más de alguna máquina de corriente continua todavía, porque en Chile subsisten tecnologías del año 1800, ¿verdad? Con tecnología del año 2000. Entonces, pero tenemos de las partes principales, ¿verdad? Aquí está el colector, ahí están las delgas, la escobilla, esta es la escobilla, ahí está la escobilla, aquí está el carbón metido dentro de una ranura, ¿verdad? Y normalmente presionado por un resorte, o sea, el carbón para que haga presión, hay un resorte que lo está presionando. ¿Ya? Y aquí está el chicote del colector, de la escobilla, ¿verdad? Que se conecta en un perno donde uno le conecta el cable con energía. Y bueno, el tema de la escobilla, hay una vista de el principio de funcionamiento. Miren, el principio de funcionamiento de un motor está basado en este principio. Está basado en el principio que si yo tengo un conductor rectilíneo, que es recorrido por una corriente eléctrica, un conductor recorrido por una corriente eléctrica, ¿verdad? En presencia de un campo magnético, aquí está en presencia de un campo magnético, ¿verdad? Estoy en presencia de un campo magnético. Dice la regla de la mano izquierda que si eh, yo hago un triángulo, con los dedos de la mano izquierda. El dedo índice estirado, ¿verdad? Está en la dirección norte-sur, ¿ah? Norte-sur del campo magnético, por eso que está hacia allá, norte-sur. El dedo anular, el dedo del medio, ¿verdad? Está en la dirección de la corriente, o sea, la corriente viene aquí. La corriente viene en ese sentido a través del conductor. Y resulta que el tercer dedo integrante de este triunvirato, ¿verdad? Que está en esta posición, me indica la fuerza que va a sufrir el conductor dentro de este campo magnético y la fuerza que se está generando, ¿verdad? En ese sentido. O sea, este conductor va a ser, si uno lo mira, ¿verdad? Lo mira así, aquí está el flujo, ¿verdad? Y el conductor está acá. La corriente viene saliendo, aquí es el norte, acá es el sur, ¿verdad? Este conductor va a ser tendido, ¿verdad? Va a recibir una invitación de parte del campo magnético hacia afuera, o sea, el conductor va a ser arrojado, va a ser como repelido hacia afuera, ¿ya? Va a sufrir una fuerza de desplazamiento, al final eso es lo que va a ocurrir, va a sufrir una fuerza de desplazamiento. Y el origen y el sentido de esa fuerza, ¿verdad? Está dado por la regla de la mano izquierda. Tengo por ahí un video para ejemplificar eso, ¿ya? Que obviamente un video puede dejarnos bastante más claro la, el tema. Pero los motores. Están viendo el material ahí, están viendo mi material. Antes que lo veamos, chiquillos, voy a tratar de compartir el sonido. ¿Se acuerdan dónde les comparto el sonido?
Ah, dale, ya, ya. Entonces voy a dejar de compartir y volvemos a ya. O sea, cuando tú compartes pero incluir sonido a la com perfecto, gracias. Ahí sí, ahí lo tengo. Mm, ya, debería ser este. Yo se los había dejado preparaditos, pero bueno. Guájale, guájale, guájale. Chiquillo, ok, tenemos entonces que aquí tenemos, ¿verdad? La situación de una espira, como lo está mostrando el video, ¿verdad? Aquí tenemos la delga, ¿se fijan? Ahí tenemos la delga. Eh, Aquí tenemos el eje, ¿ya? La delga, tenemos el eje, el campo magnético. Profe, no está compartiendo. Ya, dale, espera un segundo. ¿Por qué los dejé de compartir? Ya. Estas escobillas están conectadas a una fuente de CC. Veamos cómo funciona este conjunto. Funcionamiento. La corriente de la batería entra a través de la escobilla B1, circula por el PQRS en bucle y sale por la escobilla B2. Aquí, los brazos QR y SP no experimentan ninguna fuerza, ya que están paralelos o antiparalelos al campo magnético. Pero los brazos PQ y RS, que están perpendiculares al campo magnético, experimentan una fuerza cada uno. La dirección de esta fuerza se puede determinar utilizando la regla de la mano izquierda de Fleming. Según esta regla, si el dedo índice apunta en la dirección del campo magnético y el dedo corazón apunta en la dirección de la corriente en el conductor, el pulgar apunta en la dirección de la fuerza ejercida sobre el conductor. Al aplicar esta regla en el brazo RS, descubrimos que la fuerza que actúa sobre él lo empuja hacia arriba. Ahora pasemos al brazo PQ para buscar la dirección de la fuerza que actúa sobre él. Aquí podemos observar que el dedo índice apunta en la dirección del campo magnético, pero el dedo corazón no apunta en la dirección de la corriente. De modo que giramos la mano izquierda para que el dedo corazón apunte en la dirección de la corriente.
Observe que en este caso el pulgar apunta hacia abajo. Esto implica que la fuerza que actúa sobre el brazo PQ lo empuja hacia abajo. Así, bajo la acción de estas dos fuerzas que actúan sobre los brazos PQ y RS, con líneas de acción distintas, el bucle... Ok, tenemos entonces, ¿verdad?, la resultante de una fuerza en este extremo de la bobina, ¿verdad? Y otra fuerza en este otro extremo de la bobina. Por lo tanto, o de la espira, ¿ya? Que al final es una bobina, son muchas espiras, pero en la misma dirección. Y por lo tanto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a sufrir como condición normal de esto, ¿verdad? Que esto va a tender a girar, ¿ah? Esto va a girar. Por lo tanto, bucle comienza a girar hacia la izquierda. Justo cuando comienza la rotación, los brazos QR y SP dejan de estar paralelos al campo magnético y por tanto las fuerzas también actúan sobre ellos. Pero debido a que las dos fuerzas son iguales y opuestas y a que tienen la misma línea de acción, siempre se cancelan entre sí. Una vez que el bucle ha girado 90 grados, las escobillas B1 y B2 pierden contacto con el anillo partido y se corta la corriente en el bucle. Ante la ausencia de corriente, los brazos PQ y RS no experimentan ninguna fuerza. Esto implica que el bucle no debería seguir girando. Sin embargo, debido a la inercia rotacional, el bucle continúa girando un poco más, de modo que el contacto se restablece. Cuando eso sucede, la corriente comienza a circular por el bucle de nuevo, y este continúa girando en la misma dirección hacia la izquierda. Cuando gira 180 grados, es decir, después de media rotación, los brazos PQ y RS del bucle se intercambian. Ahora el anillo partido Y está en contacto con la escobilla B1 y el anillo X con la escobilla B2. Por tanto, la dirección del flujo de corriente en el brazo PQ se invierte. Esto también sucede en el brazo RS. La inversión de la corriente también invierte la dirección de las fuerzas que actúan sobre ellos. De esta forma, el brazo PQ del bucle, que antes experimentaba una fuerza hacia abajo, ahora experimenta una fuerza hacia arriba. De igual modo, RS experimenta una fuerza hacia abajo. fíjense en un detalle que lo que hace el sistema colector es que siempre la corriente, ¿verdad? Siempre la corriente va a tener el mismo sentido en la espira. A pesar de que la espira, ¿verdad?, haya intercambiado, haya girado 180 grados, ¿verdad? Siempre el extremo del lado izquierdo, siempre la corriente va a entrar y en el lado derecho, ¿verdad? Siempre la corriente va a salir. ¿Quién hace eso posible? El sistema colector. Las delgas que están en contacto con los carbones, de tal manera que siempre cuando gire la espira dentro de este campo magnético, ¿verdad? Se va a producir la conmutación de tal manera que va a haber un cambio de polaridad y por lo tanto siempre el lado de la espira que esté pasando por el sector del polo sur, ¿verdad? Siempre la corriente va a entrar y la que esté pasando por el lado, ¿verdad? Hacia la polaridad norte, ¿verdad? La corriente va a estar saliendo y el efecto resultante siempre va a ser un par motor, una fuerza que va a mantener la rotación, ¿verdad? En el sentido, en este caso, antihorario, ¿ya? Y así, ¿verdad? Indefinidamente en el tiempo, ¿ya? Y así indefinidamente. El resultado es que el bucle continúa girando hacia la izquierda. Una vez más, cuando el bucle ha girado hasta un ángulo de 270 grados, las escobillas y el anillo partido pierden contacto. Pero debido a la inercia rotacional, el bucle continúa girando un poco más, de modo que el contacto se vuelve a establecer. En cuanto eso sucede, la corriente comienza a circular y debido a las fuerzas sobre los brazos PQ y RS, el bucle continúa girando hasta que finaliza una rotación completa de 360 grados. Todo este proceso se repite muchas veces para obtener una rotación continua del bucle. La velocidad de rotación del motor depende de varios factores. Observe que al aumentar el número de vueltas de la bobina, la velocidad de rotación aumenta. Al aumentar el área de la bobina, la velocidad se incrementa más.
Si la corriente aumenta, la velocidad de rotación se sigue acumulando. Por último, si también aumentamos la intensidad del campo magnético, la velocidad de rotación alcanzará un nuevo máximo. Para lograr una potencia alta, un motor de CC práctico utiliza una bobina de inducido que consiste en una serie de bobinas montadas sobre un núcleo de hierro fácilmente imantado por inducción. Este inducido se coloca entre dos o más electroimanes. Cuando la corriente atraviesa sus bobinas, el inducido comienza a girar. El inducido de rotación gira el eje al que está acoplado. De esta forma, la energía eléctrica suministrada por la fuente se convierte en energía mecánica. Resumen. Los motores impulsados por corriente continua se denominan motores de CC. Cuando la corriente atraviesa el bucle, se produce una inversión de la corriente tras cada media rotación, lo que provoca una rotación continua del bucle en la misma dirección. La velocidad de rotación del motor depende de varios factores, como el número de vueltas de la bobina, el área de la bobina, la corriente en la bobina y la intensidad del campo magnético. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe, queda más claro. Les voy a dejar en la página, les voy a dejar el apunte, ¿verdad? Y les voy a subir también el video para que lo tengan como material didáctico. De verdad, una imagen dice más que 1.000.000 de palabras, de todas maneras, ¿ya? Por si acaso, súper importante, toda esta información o gran parte de la información, en lo particular yo lo he bajado de YouTube, he bajado algunos videos que me parecen interesantes porque nos complementan y desafortunadamente como no tenemos la posibilidad de estar in situ en el laboratorio, ¿verdad? No, hay cosas que no las podemos demostrar acá, pero eso es el principio, de verdad la máquina de corriente continua es una de las máquinas más simples, más desde el punto de vista del funcionamiento, el punto de vista constructivo, yo no podría decir lo mismo. Desde el punto de vista constructivo, noten ustedes que una máquina de corriente continua, ¿verdad? Tiene hartos temas, tiene de partida un bobinado de inducido, o sea, tiene muchas bobinas metidas en el rotor, tiene un sistema colector donde hay unas delgas, donde uno tiene que conectar los bobinados que están en el rotor, y por otro lado tiene un sistema de carbones, que son los que le transfieren la energía desde la parte estática, desde la caja de Borne, donde está la alimentación de continua, hacia los bobinados que están en la armadura. Por lo tanto, la máquina tiene hartos puntos de defecto, hartos lugares donde puede tener fallas. De partida, la primera falla que tienen los motores en general es el sistema de descanso, los bujios, los rodamientos. Ese es un tema de falla, es una falla mecánica. La otra falla que tienen los motores, ¿verdad? Es el tema, en este caso de estos motores, es que estos bobinados con el uso se van deteriorando y se queman. Entonces, yo me acuerdo cuando hablaban de los alternadores, los motores de partida. El motor de partida es un motor de corriente continua. El motor de partida. ¿Han escuchado hablar del motor de partida? Sí, los ¿Y creo vehículos. que para qué el motor de partida? ¿Para qué el motor de partida? Bueno, de partida, el motor de partida es un motor de corriente continua. Primer tema, motor de corriente continua, ¿ya? ¿Por qué motor de corriente continua? Porque funciona con la batería del auto. Y la batería del auto es corriente continua, por lo tanto es un motor de corriente continua, primer tema. Segundo, si es un motor de corriente continua, tiene, ¿verdad?, un rotor bobinado, lo que está acá, ¿verdad? Y por lo tanto tiene inducido o armadura, tiene colector y tiene carbones. Entonces, cuando uno le dice, oiga, su motor de partida se le quemó el inducido, quiere decir que algunos de estos bobinados se cortocircuitaron o se quemaron por la temperatura. Y por lo tanto, ¿verdad? Hay que cambiar el inducido. O sea, cambiar el inducido es tomar toda esta pieza, ¿verdad? Y cambiarla. Hoy en día, antes, ¿verdad? Había que llevarlo a un taller y los viejitos desarmaban este bobinado y lo volvían a bobinar.
todavía entiendo que ahí en 10 de julio hay talleres que se dedican a hacer esto, ¿ya? Que hacen reparación de inducido, este trabajo. Cambios de carbones, los carbones cada cierta cantidad de tiempo también hay que cambiarlos porque se van desgastando y por lo tanto cuando un carbón se empieza, ¿verdad?, a desgastar, el motor ya deja de perder efectividad o simplemente ya no funciona. Entonces, este es un gran punto de falla en los motores de corriente continua, gran punto de falla. Los bobinados del rotor, que están ubicados normalmente aquí en los polos magnéticos, estos bobinados rara vez fallan porque son estáticos, ¿ya? Y no sufren las consecuencias del movimiento, de la humedad, etcétera, etcétera. ¿Ya? En general, en los motores continuos, este es un gran punto de falla. Pero tienen una virtud los motores de corriente continua que no lo tienen los motores de corriente alterna. Ya los vamos a revisar en su contexto. ¿Ya? Miren, ¿cómo se ve un motor de corriente continua real? Esta imagen que está acá, ¿ya? Esta imagen que está aquí. Esta imagen corresponde físicamente a la máquina de corriente continua del laboratorio LATBOL, del LATBOL, donde deberíamos realizar algunas experiencias. A ver, de hecho, aquí está la armadura, ¿ven? Aquí está el inducido, ahí está la imagen, ahí está el sistema colector, ¿ven? Y aquí están los carbones. Esto está dibujado didácticamente, porque este es un laboratorio didáctico, ¿verdad? Esto está dibujado físicamente en la máquina de corriente continua que tiene el LATBOL. ¿Ya? Estos son los carbones, ¿ya? Y aquí está el conexionado, este lugar donde uno alimenta, bien digo, la armadura, donde uno alimenta la armadura o inducido del motor de corriente continua o de la máquina de corriente continua. Estos son los bornes 1 y 2. Por otro lado, ¿verdad? Están los campos. Y como la máquina de corriente continua que tenemos en INACAP y que tenemos los LATBOL, ¿verdad? Son máquinas universales, o sea, son máquinas que sirven como máquinas serie, como máquinas Chun, ¿verdad? O como serie paralelo, depende cómo conectemos esto, ¿verdad? Esto que está aquí esto es el campo. ¿Ya? Esto que está aquí es el campo. Ese es el campo. Entonces hay un campo serie y hay un campo CHAM, ¿verdad? Depende de lo que yo quiera conectar. Y hay un reóstato. Primero, muchachos, primero decir que si yo hago, ¿verdad?, el diagrama esquemático de una máquina de corriente continua. Ejemplo, voy a dibujar una máquina de corriente continua. Ese va a ser el campo. ¿Ya? Y esto que está aquí va a ser la armadura. Eso que está ahí es la armadura. Ya esta es la armadura. Y este es el campo. En corriente continua, las bobinas solo presentan resistencia. Imagínense ustedes que yo quiero conectar este motor a 220 volts de corriente continua. 220 volts de corriente directa. Entonces aquí voy a tener un polo positivo y aquí voy a terminar un polo negativo. Entonces imagínense colocarle 220 volts a esta máquina. Imagínense que yo conecto 220 a la armadura y le conecto 220 al campo. La resistencia de estos bobinados, la resistencia de la armadura y la resistencia del campo, ya son de algunos ohms, que si yo, la resistencia de armadura, por decir algo, puede ser unos 5 ohms, ¿ya? Y la resistencia de campo también puede ser unos 10 ohms. O sea, los valores óhmicos de las bobinas de estos aparatitos, ¿verdad?, son relativamente bajas. Entre mayor es la potencia del motor, ¿verdad?, mayor es la cantidad de corriente que va a pasar por los bobinados, porque es de mayor potencia, y por lo tanto los bobinados tienen que ser más gruesos, tienen que tener mayor diámetro o mayor sección los conductores. Al tener, no olviden que la resistencia de un conductor es directamente proporcional a la resistividad del material,
del conductor a la longitud de conductor que yo esté colocando, ¿verdad? Implícito, o sea, depende del número de vueltas, ¿verdad? Y inversamente proporcional al área. Si es de mayor potencia mi motor, los devanados, el espesor de los devanados, la sección de los devanados van a ser mayores, o sea, el área va a ser más grande, la longitud, ¿verdad? Va a depender del voltaje, por lo tanto, la longitud, la cantidad de vueltas va a ser similares, y el ρ, ¿verdad? Es común a todos los conductores, por lo tanto, si esto crece, ¿verdad? La resistencia del conductor de la bobina decrece. Y por lo tanto, si yo le sigo aplicando el mismo voltaje, ¿verdad? Tengo más posibilidades de que al ser baja la resistencia a los conductores y yo le conecte la tensión plena a este dispositivo, ¿verdad? Simplemente la corriente termine quemándome, ¿ya? Me termine quemando los devanados. Entonces, normalmente se utiliza, ¿ya? Normalmente se utiliza un reóstato, ¿ya? ¿Y cuál es la función de ese reóstato? La función de ese reóstato es limitar la corriente que va a pasar a través de los bobinados de la máquina, es limitarlo, ¿ya? Por lo tanto, bueno, esta es la máquina física, ¿ah? Esta es la máquina física. Sobre esta máquina debiéramos experimentar máquinas de corriente continua, ¿ya? Las máquinas de corriente continua, se clasifican ¿ya? En máquinas de excitación independiente, sean estas de imanes permanentes o electromagnético, pero excitación independiente, y las autoexcitadas, serie, conexión paralelo o chun, o conexión compuesta, serie paralelo, ¿verdad? O compound. O sea, tenemos 5 máquinas, 5 motores, en este caso particular, ¿verdad? De subclase o como subcategoría de los motores de corriente continua, de excitación independiente y los autoexcitados. ¿Cuáles son los más comunes? Son los autoexcitados, o sea, esta es como la serie más utilizada, no dejando de lado que hoy en día la aparición, ¿ya han escuchado hablar de las tierras raras? ¿Han escuchado hablar de ese concepto, no? Tierras raras. Chicos, Yo ¿han no, escuchado? profe. Ah, Yo no. No, profe. ya, a ver. ¿Cuál es el concepto de las tierras raras? Las tierras raras. El concepto de las tierras raras, ya el famoso tema de las tierras raras, tiene que ver con los imanes. Los imanes, ¿ya? Los imanes. Si yo quiero un imán más potente, ¿ya? Quiero un imán, no sé qué hice. Quiero un imán de mayor potencia, o sea, un imán que tenga, uy, se borró, ¿ya? Un imán que tenga una mayor, oye, me botó esta cuestión. Bueno, decía, si yo quiero tener, ¿verdad? Un imán que tenga una mayor, imagínense que aquí tenemos un imán, ¿ya? Si yo quiero tener un imán más potente, más de mayor potencia, ¿verdad? Que acumule más flujo magnético, que acumule más fuerza magnética, ¿verdad? Yo voy a tener que ensayar con los materiales con los cuales voy a hacer los imanes. Entonces hay una suerte de minerales que en su conjunto reciben el nombre de tierras raras, ¿ya? Estas tierras raras, que al final son minerales, ¿ya? Que están en la naturaleza, se le agregan a los fierros silicosos, al fierro silicoso, que es la base de los núcleos magnéticos, se les agregan para lograr construir imanes de alta potencia magnética, Estas tierras raras están en algunos lugares del mundo, China entre otros, ¿ah? China entre otros. Y uno dice, bueno, ¿y qué importancia tienen las tierras raras? ¿Ah? Nada, porque las tierras raras, ¿verdad?, tienen la importancia que hoy en día se están ocupando para construir motores, ¿Y por qué motores? Porque estos motores, ¿verdad? En este tema los motores, ¿verdad? Se están construyendo campos magnéticos los motores, ya campos magnéticos
permanente, o sea, se están poniendo imanes. Y por lo tanto, para construir imanes de mayor potencia, yo necesito, ¿verdad?, utilizar estos elementos que son las tierras raras. Y estos minerales están en algunos países del mundo, entre otros China. ¿Ya? Bolivia entiendo que también tiene, y que son elementos que se le agregan al material de los imanes para hacer imanes de mayor potencia. Entonces, son los elementos del futuro, son los elementos del presente y el futuro, lo mismo que está pasando con el tema del material que se está sacando los salarios hoy en día para hacer baterías, ¿ya? Este tema de las tierras raras, a propósito de. Entonces, la fuerza, chiquillos, finalmente, ¿qué es lo que me hace girar el motor? ¿Qué es lo que le da potencia a mi motor, verdad? La fuerza que va a sufrir, que va a sufrir la suma de la fuerza que sufre la bobina que está acá, más la fuerza que está acá, ¿verdad? La fuerza que sufre esta espira en el interior del campo magnético está dado por la expresión por 2 B por L por el coseno phi. Que el coseno phi, ¿verdad? Es el ángulo que empieza a describir la espira en relación al campo magnético. Este es el norte-sur, ¿verdad? Y ese es el phi. Entonces, a medida que se va acercando a los 90 grados, ya la fuerza que va actuando sobre la espira va tendiendo a desaparecer, ¿verdad? Cuando la espira está así, ¿ya? El ángulo se mide aquí, se mide en relación a 0. Este es 0 grados. El coseno de 0 grados es 1, o sea, aquí la fuerza es máxima cuando la espira está así. Pero cuando la espira está en este lugar, ¿verdad? El phi vale 90. Quiere decir de que en esa posición, el coseno de 90 grados es 0. O sea, la fuerza que sufre la espira acá arriba es 0. Por eso que el relator decía, ¿verdad?, que la espira que hace estaba girando, ¿ya? Pero con la inercia, ¿verdad? Con la inercia pasa hacia el otro lado, o sea, supera los 90 grados, al superar los 90 grados, lo toma la delga nuevamente, le vuelve a meter corriente, ¿verdad? Y el amigo vuelve a sufrir una fuerza que sigue manteniendo el movimiento en forma eterno, en este sentido de la rotación, ¿ya? Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre la espira, ¿verdad?, está dado por esta expresión. 2B, B es la densidad de flujo magnético, densidad, o sea, es la potencia, por decirlo de alguna manera, de líneas de flujo por unidad de área que están saliendo desde el imán. L es la longitud, esto es L es la longitud de la espira, esta longitud, esa longitud, eso es L. E I, perdón, BL, me faltó el I, me faltó el I. Ya, entonces, 2BLI, I es la corriente, es la cantidad de corriente que está pasando por la bobina de este motor. O sea, otra cosa que habría que decir con respecto a los motores de corriente continua es que los motores de corriente continua no tienen una velocidad única. O sea, estos motores, chiquillos, ya, haciendo un breve resumen, ya, estos motorcitos, un motor de corriente continua, entonces, ¿verdad? De las máquinas de corriente continua, así como un resumen, máquinas de corriente continua. Primero, ¿verdad? Son motores o generadores. Primer tema. Segundo tema. Requieren, ¿verdad? Requieren de un sistema colector para energizar las bobinas de la armadura, entendiendo que la armadura es lo que gira. ¿Ok? Tercero, no tienen una velocidad, constante o fija, constante o fija. O sea, habría que decir que son de velocidad variable,
¿ya? Y esta es una gran particularidad que tienen los motores de corriente continua, estimados. ¿Ah? Los motores de corriente continua tienen velocidades variables, a diferencia de los motores de corriente alterna. Ustedes un motor de corriente alterna lo alimentan, un trifásico, lo conectan a 380 y se olvidan del motor, el motor partió. ¿Ah? El motor partió, se puso a funcionar, ¿verdad? Y tomó su velocidad de régimen y ahí se queda. El motor no cambia velocidad. En cambio, los motores de corriente continua sí pueden cambiar velocidad. O sea, no basta que yo lo ponga en operaciones y me vaya para la casa. Tengo que tener una serie de referentes sobre la máquina para tener la velocidad que yo quiero para la operación. Por lo tanto, son de velocidad variable. Otra gran característica que tienen estos motores que, ¿verdad? Tienen un gran torque de partida. O sea, pueden mover desde la condición de vacío, desde la condición de inercia o de la condición de estado de reposo, pueden ser capaces de mover grandes cargas. Por eso que estos motores se usaban en los metros, ¿ya? En los metros, en los trenes, en los trenes, en los camiones de la gran minería del cobre. O sea, se usaban, ¿verdad? Fundamentalmente mucho en transporte. ¿Por qué? Porque esos procesos, ¿verdad? Tienen que sacar grandes masas. Imagínense mover un tren lleno de gente, ¿verdad? A las 8 de la mañana. Bueno, tiene que haber un motor que sea capaz, ¿verdad?, de tener un gran par de partidas, un gran torque, para poner en movimiento el tren que está muy pesado, porque hay muchas personas adentro, ¿ya? Y estos motores, ¿verdad?, tienen esta virtud, tienen un gran torque de partida, estos motorcitos. Lo mismo pasa con los motores que usan los camiones, ¿verdad?, de la industria de la minería, ¿verdad? Se usaban en correas transportadoras, todavía hay ascensores que usan motores de corriente continua. Son las 8:10, muchachos. Hagamos un break, hagamos unos. Entonces, decíamos que. ¿Están ahí o no? Sí, yo sí. Ya, muchachos. Ok. Bien, decíamos entonces que los motores, y esto es universal para las máquinas de corriente continua, ¿verdad? Van a ser de excitación independiente o van a ser autoexcitados según sea la forma en que se va a energizar el campo de la máquina, ¿ya? El campo de la máquina. Entonces, así tenemos el tema de los imanes permanentes, ¿verdad? O los electromagnéticos, el punto de vista de la excitación, y de los autoexcitados, los series, los paralelos y los serieparalelos. La forma de excitación, ¿qué es una excitación independiente? Quiere decir que la corriente que alimenta el devanado inductor, o sea, el campo, es ajeno a la propia máquina, procede de una fuente independiente o externa. O sea, fundamentalmente cuando hablemos de motores de excitación independientes, que vamos a tener fuentes de alimentación distintas. Vamos a tener dos fuentes. En el caso de la alimentación independiente, dos fuentes. Y en el caso de la autoexcitación, ¿verdad? Solo vamos a hablar de una fuente. La máquina de corriente de excitación, en este caso, procede de la propia máquina. O sea, solo tiene una única fuente, porque es una máquina de corriente continua, es un motor de corriente continua. Según la forma de obtener esta corriente, existen tres tipos de máquina continua. Bueno, los series, los derivación y los mixtos, ya, los motores mixtos. Por lo tanto, aquí tenemos una manera o una forma de representarlos. Aquí hay una excitación independiente. Esta es la armadura. La armadura se va a conectar a una fuente de alimentación, ¿verdad? Normalmente, para que eso sea, aquí se va a poner una resistencia de armadura para limitar la corriente que pasa por la armadura, ¿verdad? Y el campo también se va a conectar a una fuente independiente. Y este campo también va a tener una resistencia externa que va a modificar. Este va a ser la resistencia a campo y esta es la resistencia a armadura. Este campo, esta es la excitación independiente. Aquí hay dos fuentes de energía. Aquí hay una fuente B1 y aquí hay una fuente B2, ¿ya? En cambio,
esta es excitación separada. Estos son autoexcitados, o sea, estos tienen una única fuente, por lo tanto, este va a tener una única fuente de energía, obviamente de corriente continua. Este también va a tener una única fuente de corriente continua. Este otro también va a tener una única fuente de corriente continua. ¿Ya? Y este, por supuesto que sí, ahí va los terminales y este va así. O sea, la fuente va ahí, aquí va la fuente. Entonces, en este caso, en el campo Chun, ¿verdad? El Chun va a tener también aquí su propia resistencia de campo y va a tener su propia resistencia de armadura. Siempre va a haber una limitante, siempre va a haber una resistencia que va a estar limitando la corriente en el campo, ¿verdad? Y va a estar limitando la corriente en la armadura, ¿ya? La R de armadura. Lo mismo acá, va a haber una resistencia limitadora, ¿verdad? Para limitar la corriente en el campo, como en el campo serie, como en el campo Chun. Pero bueno, fundamentalmente, ¿verdad? Esta es la clasificación de los motores. Excitación independiente, excitación, bien digo, separada o independiente, y una única excitación. Esa es como la gran diferencia dentro de las máquinas de corriente continua. Nos vamos a el caso del motor de excitación separada, el motor de excitación separada. El motor de excitación separada, ¿verdad? Es este que estoy mostrando en la pizarra, que estoy mostrando en el esquema, ¿verdad? La particularidad que tiene este amigo es que, y físicamente, físicamente en el laboratorio, ¿ya? La fuente regulada de corriente continua se lo aplicamos a la armadura, ¿ya? A la armadura, o sea, al rotor, y por otro lado hay una fuente fija de 220 volts que se coloca en serie con la resistencia de campo, la R sub F, para modificar la corriente de campo. Entonces, en este caso, la particularidad es que este motor, ¿ya? Tiene dos fuentes. Como tiene una fuente regulada de voltaje, acá en los terminales, ¿verdad? Es que no es necesario colocar una resistencia. Si la fuente fuera fija, si fueran 220 a seca, por ejemplo, habría que poner un reóstato. En cambio, el reóstato se coloca acá porque aquí se coloca una fuente fija al bobinado de campo, ¿verdad? Y para limitar la corriente de campo, ¿verdad? Que se coloca esta resistencia en serie. ¿Ya? Entonces mi máquina de excitación separada, ¿verdad? Así es como la conectaríamos físicamente, ¿ah? Así es como se conectaría físicamente en el laboratorio, ¿ya? Este esquema es sacado de la máquina de laboratorio. Aquí está la armadura, aquí está la armadura, y aquí está el reóstato, ¿ya? Porque el LADBOL tiene un variac que me permite variar los niveles de voltaje. Pero bueno, el varias tiene, ¿verdad?, salidas variables de tensión, tiene de 0 a 220 alterna, tiene de 0 a 220 continua, ¿verdad? Y tiene, bueno, tiene 0 a 380 trifásica. Entonces tiene variable 220 alterna, 220 continua y 380 alterna. Bueno, aquí vamos a usar la fuente de corriente continua. Esta es la fuente de corriente continua variable de 0 a 220, y por otro lado hay una salida fija de 220 volts continuo, y por lo tanto la salida fija de corriente continua en 220, ¿verdad? Uno lo utiliza para alimentar el devanado paralelo, devanado Chan, ¿verdad? Y conectarlo en serie con el reóstato. Bueno, este es el esquema, chiquillos. ¿Ya? Este apunte se los voy a dejar en la página, ¿verdad? Este es el esquema físico con el cual uno hace la experiencia de la máquina de corriente continua como excitación separada, ¿ya? Particularidad de la excitación separada, dos fuentes, fuente 1 y fuente número 2, ¿ya? Máquina de excitación separada. Particularidades de la máquina de excitación separada, particularidades. Esto que está aquí, estimados, esto que está aquí son curvas prácticas obtenidas sobre la máquina de excitación separada o máquina Chan, porque en realidad al final la máquina de excitación separada también es una máquina es la misma máquina Chan, o la misma máquina paralelo.
Aquí, por ejemplo, hay una curva de rendimiento, ¿verdad? Versus carga. Esto que está aquí, ¿verdad? Es la carga que uno le conecta al eje de la máquina. O sea, la experiencia que uno hace en el laboratorio es más o menos así, ¿eh? Aquí está mi motor, ¿ya? Y aquí está el freno, que es un dinamómetro, ¿ya? Y uno lo conecta los ejes de estas dos máquinas, ¿verdad? Las conecta de tal manera de que esta es como una carga mecánica y uno le coloca al motor. Y uno por acá, ¿verdad? Le inyecta energía al motor, ¿verdad? Y con los parámetros de voltaje, de corriente, ¿verdad? Obtiene los parámetros, uno obtiene, por un lado, los parámetros de potencia entrada, por este otro lado obtiene los parámetros de salida, ¿verdad? Y aquí en este gráfico en particular lo que está diciendo es que con carga cero, miren el rendimiento, con carga cero el rendimiento cero, o sea, con carga cero hay una potencia que le está entrando al motor, pero hay potencia que no sale, porque la carga es cero, por lo tanto el rendimiento de la máquina con carga cero, ¿verdad? Es cero. Ahora, este motor, ¿cuánta carga yo le puedo aplicar? Estos motores normalmente, ¿verdad? Los motores en laboratorio son más o menos del orden de 1.2 Newton metros. ¿Ya? Esa es la carga que uno les puede acoplar, o sea, ese es el freno que uno les puede colocar en el eje. ¿Ya? Todas las máquinas que tenemos en el laboratorio más o menos tienen esa potencia o esa carga máxima, ¿ya? Que uno le puede conectar en el eje. Y por lo tanto, aquí, ¿verdad? Lo que se hizo fue fue hacer el ensayo de esta máquina en distintas condiciones de carga. Aquí están las condiciones de carga, ¿verdad? Conectadas al eje versus el rendimiento. Y esa es la curva de rendimiento. O sea, la máquina llegó en condiciones nominales a un 55% de rendimiento. No olviden que estas son máquinas de laboratorio, no son máquinas industriales, y por lo tanto el rendimiento de esta máquina va a ser un poco menor a una máquina real que uno ensaye en forma real en la vida diaria, digamos. Estos son motores de laboratorio, ¿verdad? Con varias restricciones, pero eso es respecto a la condición de rendimiento. O sea, esta es como la curva de rendimiento, que es como proporcional a la carga, ¿ya? O sea, ¿cuándo es óptimo el rendimiento de estas máquinas? Cuando están a plena carga, ¿ya? Súper importante eso, es decir, cuando uno le saca el máximo rendimiento general a cualquier equipo, ¿ah? El máximo rendimiento a cualquier equipo uno lo obtiene cuando el equipo está en condiciones nominales, o sea, está trabajando con los valores límite, ¿ya? Y ese es el caso para esta máquina de corriente continua. Por otro lado, ya aquí hay una situación con respecto a la velocidad con la carga, Vean que aquí esto es carga, o sea, esto es carga que yo le estoy colocando al eje. Estoy frenando la máquina, ¿ya? Y resulta que esta máquina, ¿ya? El motor de excitación separada, esta es la corriente de campo, esta es la corriente que uno, eh, ¿ya? Este es el campo y este es el rotor. Entonces, aquí, ¿verdad? Uno coloca una resistencia y aquí coloca un amperímetro, ¿verdad? Y uno le va modificando la cantidad de corriente. Y aquí, ¿verdad? Hay modificaciones de corriente. Aquí se hizo por una corriente 1, por una corriente 2 y para una corriente 3. ¿Qué fue ocurriendo con la velocidad? Eh, muchachos, pasa la particularidad que tienen estos motores de excitación separada, es que si la corriente de campo se nos va a cero, ¿ya? La velocidad tiende a infinito. O sea, en estos motores, si por A, B, C motivo esta corriente se fuera a cero, la velocidad del motor iría hacia arriba. O sea, la velocidad es directamente proporcional a la carga, porque aquí vean ustedes, aquí está en vacío. Y yo voy cargando la máquina, ¿verdad? Y vean cómo la velocidad disminuye aquí como de 1400 RPM a 1200 RPM, aproximadamente, o sea, baja como 200 revoluciones. Pero, ¿verdad? Tan importante como la carga, ¿verdad? El tema de la corriente que le está suministrando la fuente al bobinado de excitación o al bobinado que está en el campo. Entonces, aquí cuando hay mucha corriente, ¿verdad? Perdón, aquí hay poca corriente, perdón, esto es inversamente proporcional. Aquí ocurre de que ahí dice IF1, o sea, la corriente que está aquí es más grande que el IF2 y más grande que el IF3, lo que no está correcto. O sea, aquí, ¿verdad? El IF1, la corriente IF1
es menor que la corriente IF2 y menor que la corriente IF3, porque en este motor cuando la corriente tiende a cero, o sea, cuando la corriente va disminuyendo, la velocidad del motor va aumentando, o sea, la velocidad es inversamente proporcional a la corriente, o sea, si la corriente sube en el campo, la velocidad disminuye. Si la corriente disminuye en el campo, ¿verdad? La velocidad aumenta, ¿ya? Esa es la particularidad. Por lo tanto, este IF1, ¿verdad? En estricto rigor es menor que, el IF2 menor que, o sea, la corriente más grande es el IF3. Pero noten que hay IF3 cuando tiene menos velocidad, claro, porque actúa en sentido opuesto, ¿ya? Estos motores, los motores de excitación separada y los motores paralelos, porque son de funcionamiento prácticamente iguales. Aquí está el tema de la velocidad. Aquí está el tema de la velocidad. Miren, aquí está la velocidad del motor, ¿ya? Y aquí está la carga en el eje. Perdón, sorry, esto no es la velocidad, esta es la corriente, ¿ya? Esta es la corriente. O sea, noten ustedes que mientras menor es la corriente, miren la velocidad cómo se va hacia arriba, ¿ya? Esto fue tomado, ¿verdad? Bajo torque, o sea, esto fue tomado con con un torque determinado en el eje, no fue en vacío, ¿ya? Y resulta que a medida que aumentábamos la corriente, que aumentaba la corriente en el campo, ¿verdad? Porque la corriente más o menos uno la puede llevar hasta 1.1, o sea, no son motores de grandes corrientes. La velocidad comienza a disminuir. O sea, en otras palabras, estos motores ya son de velocidad variable, no tienen un gran torque, pero, ¿verdad? La particularidad es que se pueden modificar la velocidad. ¿Cómo modifico la velocidad? Simplemente modificando la corriente, ¿ya? Porque la máquina dibujadita, ¿no es cierto? Es esta máquina C, ahí, ¿verdad? Y aquí está el campo. Y ahí está el campo. Entonces, modificando esto, modificando la corriente de campo, yo modifico la velocidad de rotación, modifico esto, las RPM. Solo modificando eso. Eso es una particularidad extremadamente atractiva en un motor. Piensen ustedes que los motores de corriente alterna, desde el punto de vista, los motores de corriente alterna, desde el punto de vista de la operación normal y natural de los motores de corriente alterna, los motores de corriente alterna tienen velocidades fijas, no tienen velocidades variables. Tienen variaciones de velocidad con la carga, pero nada más. O sea, un motor de corriente alterna, sea monofásico o sea trifásico, es de una velocidad prácticamente constante, o sea, no modifica la velocidad de 0 hasta 1500 revoluciones, hasta 2000 revoluciones, no lo hace. Eso no lo hace un motor de corriente alterna solo, como motor, ¿ya? No como motor con variador, eso es otra cosa. Pero como motor, como máquina eléctrica, sola por sí sola, no tienen velocidad variable. En cambio, el motor de corriente continua y particularmente este motor de excitación separada o el paralelo, que es lo mismo, ¿verdad? Tiene la particularidad que yo puedo modificar la velocidad dentro de estos rangos. Vean ustedes, o sea, 1600 revoluciones a 0,1 ampera aproximadamente en el campo y a, miren, 200, como a 100 revoluciones a una corriente de un ampere en el campo. O sea, dependiendo de la cantidad de corriente que pasa por acá, ¿verdad? Este amigo aumenta o disminuye la velocidad. Esa es una particularidad hiper importante en un motor eléctrico. Por eso que estos motores eran utilizados, ¿verdad? Y todavía se utilizan porque todavía hay ascensores de corriente continua. Bueno, y utilizan este tipo de motores, utilizan este tipo de excitación para tener velocidad regulable. Es decir, ¿qué es lo que hacen? Ya, cuando parten, ¿verdad? Parten con mucha corriente en el campo y le van sacando la corriente al campo, se la van bajando. Al irle bajando el motor, ¿verdad? Empieza a tomar una rampa de aceleración, ¿verdad? Avanza por los pisos y cuando está llegando al piso, ¿verdad? Invierte en el proceso, le empiezan a meter corriente, ¿verdad? Al campo, le empiezan a meter corriente y el motor empieza a parar, ¿verdad? Hasta que finalmente llega a muy baja velocidad al piso y finalmente desconecta el motor y actúan los frenos. Entonces,
en el metro uno lo percibe, cuando uno se sube al metro, ¿verdad? Cierra las puertas, ¿verdad? Y empieza a acelerar. ¿Qué es lo que empiezan a hacer, verdad? Acelerar, empiezan a quitarle corriente al campo, quitarle corriente al campo, o sea, lo que empiezan a hacer, ¿verdad? A meter más resistencia eléctricamente antes era así, hoy en día son cajas electrónicas que le van, ¿cómo se llama?, aumentando el voltaje al bobinado campo, le van metiendo más corriente y el motor, ¿verdad?, toma velocidad, toma velocidad hasta que toma velocidad de región. Después cuando lo empiezo a frenar, ¿verdad?, le empiezo a agregar corriente y lo voy parando, lo voy deteniendo y al final, ¿verdad?, lo detengo con los frenos mecánicos. Pero en el último cuarto de milla, en la última posición es cuando actúan los frenos mecánicos. O sea, son máquinas particularmente que tienen una gran virtud. Las máquinas de corriente continua son reversibles, o sea, pueden funcionar como motor o como generadores, ¿verdad? Primer tema. Y segundo, ¿verdad? Que tienen velocidad variable, se les puede modificar la velocidad. Y eso para un motor, piensen ustedes que esta historia viene de hace 100 años, era una situación absolutamente, pero absolutamente deseable. Los motores de corriente alterna por sí solos no lo hacen. El único que tiene algún grado de velocidad variable es el motor serie universal, que se usan en las herramientas eléctricas, ¿ya? Que se conectan a la red de corriente alterna, porque hoy en día hay motores, hay herramientas eléctricas que usan baterías y esos son de corriente continua, derechamente, para que van a ser de alterna, son de corriente continua. Entonces, el motor serie universal es un motor que pasó de la corriente continua a la corriente alterna. ¿Ya? Por lo tanto, además, la literatura dice que pueden funcionar tanto en continuo como en alterna. ¿Qué particularidad tiene? Es que yo puedo, ¿verdad?, tener alguna suerte de regulación, pero es una regulación de velocidad bastante gruesa, no es una regulación de velocidad fina, como la tiene, por ejemplo, la máquina paralelo o la máquina de excitación separada, que prácticamente es la misma máquina desde el punto de vista operativo. Si tienen alguna duda o consulta, por favor, pregunten, ¿ya? Ojo, aquí tenemos nuestro motor Chun, ¿ya? Nuestro motor Chun, ¿ya? O motor paralelo. Noten que la diferencia con el otro motor, es que aquí hay una única fuente, ¿ven? Aquí hay una única fuente. Entonces aquí tengo una única fuente, ¿ya? Aquí está el campo, aquí está la resistencia de campo, esta que está acá, ¿ya? ¿Ya? Aquí está la resistencia de campo, esta es la resistencia de campo que está conectada en serie, ya que está conectada en serie con el bobinado Chun, ¿ya? Esta resistencia que está acá. Y aquí tengo la fuente variable. Entonces, en este caso, ¿verdad? Aquí está la fuente variable, ¿verdad? La fuente variable se conecta directamente a la armadura, ¿verdad? Y se deriva el campo Chun, ¿ven? Se deriva en paralelo, ¿ven? O sea, el campo Chun está siendo tomado, ¿verdad?, eléctricamente de estos terminales. Están en paralelo, o sea, la armadura, esta es la armadura, ¿verdad? Y este es el campo que está acá, ¿verdad? Están en paralelo. Ahora, el campo Chun, ¿verdad? Tiene en serie con la resistencia estatórica para, ¿verdad?, regular la corriente de campo ISUF. Para eso se usa ese reóstato, ¿ya? Y la fuente variable porque no le puedo aplicar todo el voltaje pleno a el rotor porque se podrían quemar los bobinados, ¿ya? Así es la manera de conectar el motor Chan, ¿ya? El motor Chun. Esta es la fuente variable, vean ustedes que se conecta directamente a la armadura, ¿ven? Ahí, ¿verdad? Y por acá a la armadura, ¿ven? Ahí está conectada directamente a la armadura, como dice el esquema anterior. ¿Ya? ¿Ven? Aquí y aquí, ¿verdad? A la armadura, ¿ven? La fuente está conectada directamente a la armadura. ¿Ya? Está conectada, la fuente está conectada por aquí a la armadura y por acá a la armadura. O sea, a los dos terminales de entrada de la armadura, ¿verdad? Está conectada directa a la fuente. Y en paralelo, vean, en paralelo, ¿verdad? Está conectado el campo Chun. Y el campo Chun, ¿verdad? Está en serie con la resistencia rotórica. Ahí. ¿Se fijan? Y ahí está el paralelo. Ahí está el paralelo. Ahí están los puntos paralelos. Entonces, esta máquina, a diferencia de la excitación separada, usa una pura fuente. ¿Ya? Usa solo una fuente. Las curvas son la misma curva de la excitación separada, las mismas. No tiene curvas distintas.
porque de verdad funcionan bajo el mismo esquema. Ya, la única diferencia del Shun excitación separada es que tiene una fuente adicional, pero desde el punto de vista operativo son exactamente iguales. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguna? ¿Muchachos? Ya. Porfa, si alguien tiene alguna duda, por favor me interrumpe, ¿verdad? Y me consulta. No olviden que esto lo vamos a probar en la siguiente prueba. Bueno, oye, lo mismo que en el motor de excitación separada, ¿verdad? O sea, la velocidad de este motor es proporcional a la corriente del campo. A menor corriente de campo, ¿verdad? Mayor velocidad. O sea, es como al revés. Uno pensara que si yo le aumento el flujo magnético, ¿verdad? Al campo, y esta es la armadura, ¿verdad? O sea, si yo aumento la corriente, ¿verdad? Uno podría pensar de que este amigo aumenta el N. Y no, pues es inverso. O sea, si para acá aumenta la corriente, ¿verdad? Hay aumento de corriente, ¿verdad? Este amigo baja la velocidad. Si yo la corriente la bajo, ¿verdad? Él aumenta la velocidad. Hasta inclusive podría ocurrir, así es que la corriente de campo se fuera a cero, ¿verdad? Se dice que este motor podría llegar a infinito. ¿Ya? O sea, el gran peligro que tienen los motores, tanto de excitación separada como los de campo paralelo o Chun, es que si la corriente de campo, la corriente que va por el bobinado fijo, si llega a ir a cero, ¿verdad? El motor se pudiera embalar, o sea, ir tomando velocidad hasta que finalmente la fuerza centrífuga terminara destruyendo los bobinados, el colector y todo el tema. Ahora, cuando uno dice embalar, dice, bueno, ¿qué es lo que es embalar? La gran pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué es embalar? Nada, pues si el motor, ¿verdad?, llega a velocidades de 8.000 revoluciones por minuto, 9.000 revoluciones por minuto, la máquina, ¿verdad?, la fuerza centrífuga va a tender que todos los bobinados, ¿verdad?, que están concentrados alrededor del eje, ¿verdad?, la fuerza centrífuga es una fuerza que actúa así. Es una fuerza que tiende, ¿verdad?, a abrir el rotor hacia afuera. Entonces, los bobinados que están en esta zona, ¿verdad?, sufren tanta fuerza centrífuga que en algún minuto rompen los sellos que están en este lugar, ¿verdad?, y los bobinados pueden salir hacia afuera. Si sale un bobinado hacia afuera, como esto está girando a mucha velocidad, hace contacto con el estator, ¿verdad?, se parte, se traba, bueno, queda de verdad, la máquina se destruye. Es el gran drama que tienen estos motores. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la corriente de campo, cuando esta corriente que está aquí, ¿verdad? Que es la corriente que alimenta el bobinado externo, el bobinado estático de la máquina, ¿verdad? Se va a cero, ¿ya? Ese es el gran riesgo que tienen las máquinas paralelo o Chun, que se produzca el embalamiento por la corriente de excitación o corriente de campo se vaya a cero. La tercera máquina es esta máquina serie, un campo serie. Este es el campo. ¿Cuál es la particularidad de esta máquina? ¿Ya? La particularidad que aquí está la armadura, ¿verdad? Tienen una única fuente, pero aquí, noten ustedes, miren, aquí la armadura y el campo, el bobinado campo se conectan en serie. Se conectan en serie, por lo tanto la fuente de energía se conecta aquí, ¿verdad? Se va en serie por la armadura, sale la armadura, pasa por el campo y del campo retorna, ¿verdad? Y cierra el circuito. Por lo tanto, el campo se conecta en serie. Algunas cosas por decir, bueno, podemos hacer un resumen, pero este bobinado, ¿verdad? Es de gran sección. O sea, este bobinado es de gran sección y bajo número de espiras. O sea, este bobinado físicamente tiene poca sección, tiene gran sección, tiene alambre muy grueso, pero tiene pocas espiras, pocas vueltas. A diferencia de esta máquina, ya de la máquina paralela, donde este campo, esta bobina, digamos, son de gran número de espiras, o sea, tiene gran número de espiras, ya, y de baja sección. O sea, este campo tiene muchas espiras, pero tiene baja sección, ya. En cambio, la otra máquina, el serie, ya, bueno, y físicamente, muchachos, físicamente, en el laboratorio en la máquina de laboratorio hay dos bobinados de campo, ¿ya? Hay dos bobinados de campo. Uno de ellos es el Chan, ¿verdad? Que tiene
muchas espiras, gran número de espiras, ¿verdad? Y baja sección. Baja sección. Este otro que tiene pocas espiras, ¿verdad? Pero tiene gran sección. ¿Ya? Son opuestos. Realmente estos dos bobinados son opuestos. Este mucha espira, baja sección. Este pocas espiras, mucha sección. ¿Ya? Y se conecta en serie con la máquina. Entonces, el devanado serie de la máquina, ¿verdad? No es el mismo bobinado que uno utiliza en la máquina paralela. No, es un bobinado distinto que tiene pocas espiras, pero tiene alambre muy grueso. ¿Por qué? Porque va en serie con la armadura y la armadura normalmente tiene un gran consumo de corriente. ¿Ya? Tiene un gran consumo de corriente la armadura. Entonces, este campo, ¿verdad? O el bobinado de este campo tiene que estar ad hoc a la corriente que va a pasar por la armadura. ¿Ya? Así es como se conecta físicamente. Esta es la armadura, es la misma máquina, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Lo conectamos, fíjense, en serie con el campo serie y cerramos circuito. O sea, la alimentación pasa por el campo serie, cierra circuito a través de la armadura, ¿verdad? Y ahí cerramos circuito. Así es como se conecta una máquina serie. Y siempre se trabaja con con una fuente regulada de voltaje. O sea, para echar a andar esta máquina, ¿verdad? Uno parte con voltaje cero, ¿verdad? Y le va paulatinamente moviendo el cursor para que vaya tomando más voltaje. Y la máquina va tomando velocidad, ¿verdad? Hasta que llega al régimen y uno la deja en 220 volts funcionando. ¿Ya? ¿Qué particularidad tiene una máquina seria? Miren el rendimiento con la carga. Es muy similar al de máquina paralelo o la máquina de excitación separada. ¿Ya? O sea, estas máquinas, como son máquinas en laboratorio, están más o menos equilibradas, ¿ya? Pero noten ustedes qué es lo que pasa. Miren la velocidad. Aquí está la velocidad en el eje. En el motor paralelo o excitación separada, la velocidad dependía de la corriente de carga, ¿ya? Y en este caso, la velocidad depende, esto que está aquí es carga. Esta es la carga. Depende de los newton metros que yo le tenga conectado en el eje. Y esta máquina tiene la particularidad, chiquillos, que cuando la carga, miren, cuando la carga tiende a cero, miren lo que le pasa a la velocidad. O sea, este motor con carga cero en el eje tiende a un n infinito. Esa es la gran particularidad que tiene este motor. Este motor no lo puedo hacer trabajar en vacío. Este motor siempre que tiene que tener carga conectada al eje. O sea, este es un motor, es el motor que tiene mayor torque y tiene mayor arrastre dentro de los motores eléctricos, ¿verdad? Pero tiene una gran desventaja de que él no se sabe comportar cuando no tiene carga en el eje. Cuando él no tiene carga en el eje, ¿verdad? Él simplemente empieza a tomar velocidad y se puede embalar. O sea, eso significa, ¿verdad?, que llegue a velocidades de 2.000, 3.000, 4.000 revoluciones por minuto y se termina reventando, ¿ya? Entonces, esta es una máquina que la curva de velocidad es muy similar al caso de los otros motores, pero la velocidad de este motor, ¿verdad?, depende de la carga. Depende de la carga. A mayor carga, miren lo que va pasando, a mayor carga baja la velocidad, pero aumenta la cantidad de torque que está desarrollando en el eje, ¿ya? Entonces, entonces este motor se usa para arrastrar, para sacar de la inercia grandes cargas. Usado en locomotora, usado en puentes, en correas transportadoras, o sea, utilizado, ¿verdad?, en aplicaciones donde se requiera mover grandes masas de carga desde la condición de inercia. Para eso se usan los motores serie. El motor serie, su velocidad depende de la carga, no hay otra. O sea, este motor, ¿verdad?, si la carga varía en el eje, ¿ya? Si la carga varía en el eje, él simplemente, ¿ya?, al ir variando, imagínense, miren, a 0.6 de carga, tiene una velocidad como de 500 revoluciones, pero ya 1 newton metro de carga tiene una velocidad como de 400 revoluciones. En cambio, a 0.5 newton de carga, pucha, ya va en 900 revoluciones. A 0.2 newton de carga, o sea, a baja carga, ya la velocidad va como en las 1500 RPM. O sea, la velocidad es directamente proporcional con la carga. Si la carga se va a cero, ¿verdad? El motor se embala.
¿ya? ¿Qué significa embalarse? Llegar a las 4.000, 5.000, 6.000 revoluciones y que el motor se destruya por la fuerza centrífuga. Esa es la desventaja que tienen estos motorcitos. Son máquinas de tracción por su gran torque, se utilizan también como las máquinas serie, ¿ya? Máquinas serie. Desventaja, con cero carga la máquina se embala. El motor serie paralelo o compound, ¿ya? Que es una combinación de los dos motores anteriores, ¿ya? Vean ustedes que aquí está la alimentación, ahí están los puntos de alimentación, ¿ya? Se alimenta la armadura, ¿verdad? Y la armadura se conecta en serie con el bobinado campo, ¿verdad? Y llegan a este punto, o sea, tienen este punto de alimentación ahí. Este es el punto 1 y el punto 2. Ahí es la punto de derivación. Entonces, para acá está la armadura, serie, cierra su sistema, ¿verdad? Por el punto 1. Y por otro lado del 1 sale el campo chun, ¿ven? Conectado entre el 1 y el 2. Entonces tengo un serie entre la línea de la armadura, ¿verdad? El campo, para cerrar finalmente el circuito. Y tengo un bobinado en paralelo, que está conectado entre estos puntos, ¿verdad? Que correspondería al bobinado de campo o bobinado chun. Muchachos, vamos a parar acá, ¿ya? Vamos a preparar un resumen, porque vamos a ver algunas ecuaciones de estos motores, ¿verdad? Para que hagamos algunos ejercicios. Y yo he estado particularmente con estos motores, ¿verdad? Mostrando más o menos los esquemas prácticos, o sea, estos esquemas que están aquí, ya estas fotos, o estos esquemas han sido desarrollados en base al motor de laboratorio, ¿ya? No sé si tenemos exactamente estos motores en laboratorio, pero estos son de los Dalbor, ¿ya? Y como digo, la armadura, aquí está el campo serie, fíjense que está conectado en serie, ¿ven? Ya entra, ¿verdad? Por la armadura, sale por la armadura, voy al serie, salgo, ¿verdad? Y me voy ¿a dónde? Me voy a la alimentación, ¿verdad? Y por otro lado, perdón, este es el serie, ya estoy dando la hora. Ahí está el campado, ahí está el campado. Aquí tengo la fuente, ¿verdad? Aquí tengo la rama serie en amarillo, toda la rama que está aquí en serie, ¿verdad? Armadura, ¿verdad? Salgo de la armadura, serie, este es el campo en serie con la armadura, salgo de la armadura, ¿verdad? Y voy a la fuente. Y por otro lado el paralelo, ¿no es cierto? Alimenta el campo Chan. Y ahí el campo Chun tiene una resistencia reóstato, ¿no es cierto? Y cierra la fuente por este otro lado. Motor compound. Particularidad del motor compound, ¿verdad? Bueno, en rendimiento anda por ahí con los otros motores, no tiene mucha diferencia, ¿ya? También tiene regulación de velocidad con la corriente de campo. Ya nuevamente, aquí está al revés, ¿eh? O sea, la corriente, la IF1 debe ser menor que la IF2, menor que la IF3, porque este motor, ¿verdad?, tiende a aumentar la velocidad a medida que disminuye la corriente en el campo. O sea, tiene características muy similares desde el punto de vista de regulación de velocidad a un motor Chun, ¿ya? Y del punto de vista torque, ¿verdad?, se parece mucho a un motor serie. Vean ustedes cómo varía la velocidad, de este motor con la carga, ¿ven? La única diferencia que miren, aquí tiene carga cero y el motor no se embala. O sea, este motor, ¿verdad?, no se embala con torque igual a cero, o sea, carga igual a cero en el eje, no se embala. Esa es la particularidad que tiene, ya no se va a embalar, por lo tanto, sí, ¿verdad?, depende de su velocidad mucho de la carga, pero ahora no se embala. ¿Ya? Esa es la particularidad del motor serie paralelo. Chicos, quedamos hasta aquí, nos encontramos el próximo jueves, vamos a hacer un resumen.